Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia les da la bienvenida una vez más a su ciclo semanal de conferencias de actividad divulgativa de esta entidad que comparte con todos y cada uno de nosotros el conocimiento médico espiritual, una visión integral de la medicina y la salud. En esta noche nos acompaña su presidente, el doctor Fabio Villarraga Benavides, quien es el presidente y fundador de la Asociación Médico Espírita de Colombia, quien es a su vez la asociación vinculada a la AME Internacional. Él nos va a disertar en esta noche un tema de mucha importancia, mucha relevancia. Esperamos que sea de agrado para ustedes. Las inquietudes, preguntas, las pueden hacer a través del chat, las cuales serán resueltas en su momento. El tema de esta noche es visión espiritual de la pandemia. Antes de dar inicio a nuestras actividades, vamos primero a sintonizarnos con el mundo espiritual. Los invito a que por un momento, por un instante, cerremos nuestros ojos y elevemos nuestro pensamiento a Dios en actitud de gratitud por todo lo recibido en nuestro día, por el auxilio espiritual que recibimos a diario para sobrellevar nuestras vicisitudes. Gracias, Señor, porque nos brindas una vez más esta oportunidad de crecer espiritualmente para que a través de este conocimiento podamos entender mejor los procesos de reequilibrio, los procesos de evolución espiritual. Rogamos a los guías espirituales de la AMI Colombia y a los guías espirituales del doctor Fabio Villarraga, su inspiración para que a través de su lenguaje, de su verbo, estas informaciones lleguen a lo más profundo de nuestro ser y podamos asimilarlas, comprenderlas e interiorizarlas en nuestro diario vivir. Gracias una vez más a Dios, al Maestro Jesús, quien es nuestro modelo y guía de la humanidad, y a todos ustedes que nos acompañan. Que Dios, en su bondad, guíe nuestros caminos hoy y siempre, que así sea, Señor. Fabio, te damos entonces la bienvenida a esta conferencia tan importante. Bueno, muy buenas noches para todos. Dentro de esta temática que la Asociación Médico Espírita de Colombia tiene para este año, se ha considerado incluir esta visión espiritual de la pandemia, ya que en todos los medios y todos los días vemos mucha información estadística, epidemiológica, científica, obviamente importante para la comprensión del desarrollo de la pandemia y estamos viendo cómo ya estamos en la segunda curva de esta pandemia que nos azota a toda la humanidad, que está realmente compungida con tanta enfermedad, tanto muerto, tanto desencarnado, como decimos nosotros en la literatura espírita. Y, sin embargo, para nosotros es importante dar una visión espiritual. Por eso hemos querido traer acá una serie de conocimientos. Muchos de ellos están vinculados a esta obra que fue publicada a finales del 2020, diciembre del 2020 se hizo el lanzamiento, en el rumbo del mundo de regeneración, con la psicografía de Ivaldo Pereira Franco y Manuel Filomena Miranda. Entonces, estos autores, digamos, con su visión espiritual de la humanidad, de todas las situaciones que se viven en nuestro mundo, han hecho un aporte fundamental para que todos los aquí presentes podamos comprender un poco más todas estas situaciones vividas desde la espiritualidad en favor de la humanidad en estas épocas de pandemia. Entonces, tenemos que decir que pues estamos viviendo en todo el mundo este flagelo de este coronavirus, un virus tan pequeño que apenas mide
100 nanómetros. Y si nosotros vemos que en 1 milímetro hay 1 millón de nanómetros, y si colocáramos estos pequeños virus uno detrás de otro, necesitaríamos 10.000 virus haciendo fila para tener la longitud de 1 milímetro. De tal forma que, siendo tan pequeñito, tiene y ha tenido al mundo realmente paralizado en muchos de los campos, con efectos en diferentes áreas sociales, políticas, económicas, educativas, eh, financieras, de todo tipo. Algo que en nuestra existencia actual de la vida que tenemos no habíamos vivido. Y entonces, pues todo esto nos lleva a preguntarnos el por qué. ¿Por qué un pequeño microorganismo que no puede vivir solo, sino tiene, para poder reproducirse, tiene que estar en otro organismo biológico que lo utiliza como fábrica para hacer todas sus partes y autoconstruirse? Entonces ha colocado al mundo frente a esta situación tan compleja, y a muchas familias en una situación de dolor y sufrimiento, ¿no? Y sobre todo al campo de la salud, a unos retos y a unos desafíos tan profundos que han rebasado en muchos países las capacidades para poder subsanar o solventar todas las situaciones que este presenta en las patologías diversas que se observan en los seres humanos. Entonces, este término pandemia, de pronto para algunas de las personas que están y tal vez no conocen la terminología, se refiere a una enfermedad que ha sido primero epidémica, es decir, que está en una determinada región confinada, pero que después se extiende a muchos países, como lo ha hecho este coronavirus, y atacando a muchos de los individuos de esa región o de esa localidad. Ahí ya se adquiere la dimensionalidad de la llamada pandemia. Entonces, epidemiológicamente, muchas enfermedades o algunas pueden empezar con pequeños brotes, como aparece ahí en la imagen, cuando por determinadas circunstancias este brote avanza, progresa, no solamente en el espacio, tiempo, sino en cantidad de personas afectadas. Se vuelve una epidemia cuando hay una región mucho más grande, un país entero, y cuando ya coge muchos países, como vemos en la definición, es entonces considerada una pandemia en ese momento. Pero como aquí vamos a enfocarnos en este aspecto espiritual, vamos a preguntarnos, pues, ¿cuál es la causa espiritual de este proceso? De este, como de muchos, realmente, pues, ignoramos las causas espirituales del por qué ocurre, ¿no? Obviamente podemos, desde el punto de vista filosófico, entender que están enmarcadas dentro de las leyes divinas, esas leyes superiores que están por encima de las leyes biológicas o las leyes humanas, y que rigen los procesos de la vida de los seres humanos, de las humanidades, en los diferentes puntos donde la vida se manifiesta en el cosmos, ¿no? Entonces, siempre va a existir una causa espiritual de los procesos patológicos que afectan al ser humano, en lo individual, en lo grupal o en lo global, cuando abarca pues toda una nación. Y ha sido así una, un proceso similar en las diferentes pandemias ocurridas en nuestro planeta. Y dentro de una aclaración que nos hace Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, donde habla de las aflicciones humanas y toca el punto de las causas de las aflicciones humanas, los divide en las causas actuales de las aflicciones humanas, y dice que cuántos males y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de todo género. Y ahí vemos una correlación entre los comportamientos humanos y algunas enfermedades, ¿no? Entonces, en la práctica diaria del campo de la salud observamos
que algunas enfermedades vienen como consecuencia de la intemperancia y de los excesos de determinado género de conductas de los seres humanos que afectan bien los pulmones, el aparato digestivo, las glándulas, etcétera, o el sistema nervioso central o periférico, y eso genera pues, enfermedades diversas. Esto como en el plano individual, manifestación de la ley de causa y efecto, la causa, el comportamiento de intemperancia y de exceso, y el efecto, la situación de lesión o de alteración fisiológica de un órgano o de alteración estructural en los componentes del órgano cuando así se da de esa forma. Pero, pues, obviamente para las pandemias, entonces, las causas, pues, son mucho más profundas y comprometedoras de un conglomerado de espíritus encarnados o desencarnados, así como lo denominamos en la terminología espírita. Y entonces, vamos a observar que, por ejemplo, en la gripe española del 1920, hubo un total de 500 millones de infectados, de los cuales 50 millones murieron. Decimos nosotros desencarnaron. Desencarnar es salieron del cuerpo físico a través de la muerte biológica y se integraron al plano espiritual. Entonces nuestra humanidad obviamente está conformada de todos los que estamos acá en el plano físico y de todos los que están en el plano espiritual. Y cada vez que pasamos por el umbral de la muerte en forma individual o colectiva, estamos traspasando dimensionalmente de un plano hacia otro. Esta pandemia de la gripe española, que se denominó gripe española, pero en realidad su origen fue en Francia, eh, realmente duró 3 años prácticamente, porque está desde enero de 1918 hasta diciembre de 1920. Se calcula que esta pandemia del coronavirus tendrá una duración similar o un poco más, ¿no? Entonces, estaremos atentos al desarrollo de ella porque la estamos viviendo en todos los puntos del planeta realmente. Y para que nosotros nos demos cuenta que la humanidad no está realmente desamparada de la providencia divina, en muchos de los desastres, de las calamidades que la humanidad ha tenido en, en este periodo evolutivo que estamos viviendo, siempre ha existido la asistencia espiritual. Que nosotros no podamos captarla o verla o percibirla de una forma clara, no quiere decir que ella nos esté dando o que no existe. Entonces, dentro de esos trabajos espirituales, en esas calamidades y desastres, en una obra escrita por un médico, André Luis, se titula Nuestro Hogar, eh, que habla de la descripción de una colonia espiritual, ahí describen cómo desarrollaron desde esa colonia la atención a la cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial, que también fue de una forma abrupta y voluminosa, ¿no? Y también en la obra Transición Planetaria, Manuel Filomeno Miranda habla de la atención y los preparativos que tuvieron desde la espiritualidad cuando ocurrió el tsunami de Indonesia. Y eso pues nos dice que lo que se prepara desde el mundo espiritual en realidad es con antelación al hecho que ocurre aquí en el plano físico. Puesto que desde la espiritualidad mayor ellos manejan la dimensionalidad del tiempo y saben desde de antemano que van a ocurrir este tipo de calamidades y que hay que prepararse en los dos planos de la vida. Y en esta obra que estamos haciendo referencia para esta charla, en el rumbo del mundo de regeneración, también de Manuel Filomeno Miranda, ella habla precisamente en varios de sus capítulos con detalle sobre esta pandemia del coronavirus, pero también de diferentes hechos, como desde la espiritualidad han observado todo este proceso desde antes que se presentara y todo lo que ha ocurrido desde la espiritualidad superior e inclusive desde la espiritualidad inferior en influencia al plano físico durante esta época de pandemia.
Y entonces vamos a ver algunos de estos aspectos en el transcurso de la charla. Para ello solamente recordar, colocándonos en el contexto de la dimensionalidad epidemiológica que vivimos, hasta el día de ayer a nivel mundial habían 111.633.620 casos confirmados en el mundo, de los cuales casi 2,5 millones habían fallecido o desencarnado, como decimos en la terminología espírita. Y entonces eso nos da una cuenta de la dimensionalidad de la situación. Aún es casi apenas la cuarta parte de la cantidad de casos que hubo en la pandemia de 1920 de la gripe española, pero obviamente todavía la estamos viviendo y no sabemos hasta qué cifra iremos a llegar, ¿no? Y para ver solamente aquí las cifras en Colombia, tenemos hasta la noche de ayer, 22 de febrero, el total de casos confirmados, 2.229.663, para un total de muertes casi de 60.000 colombianos que han fallecido por esta causa del coronavirus y sus compromisos respiratorios que generan. Entonces, sabemos que tanto aquí en Colombia como en muchos otros países, eh, inclusive hasta los más desarrollados, estas estadísticas de todos modos eh, están disminuidas y seguramente no corresponden a la realidad exacta, porque hay muchos casos que quedan realmente por fuera, muchas personas que tienen, han tenido y nunca se les pudo hacer la prueba o no alcanzaron, y entonces sabemos que las cifras realmente son mucho mayores, ¿no? Entonces, dentro de esta información que nos trae esta obra de Manuel Filomeno Miranda, nos dice que más cruel que una guerra, la pandemia cercenará centenas de millares de vidas, algunas en razón del natural proceso de cambio moral del planeta para mundo de regeneración. Y aquí entonces viene esta primera gran revelación en el sentido espiritual, ¿por qué estamos viviendo la pandemia? Es parte de un proceso de transición planetaria a un mundo de regeneración. Estamos viviendo un mundo de expiación, de pruebas, de situaciones difíciles que se han tenido en ese nivel evolutivo moral, y en este proceso de transición para llegar a mundo de regeneración se van a dar una serie de cambios. Parte de esos cambios están dados por enfermedades pandémicas como esta que estamos viendo del coronavirus, ¿no? Y dice que otras vidas deberán partir para el exilio después de un periodo de convalecencia en las respectivas comunidades a las cuales se vinculan. Esto se refiere a las comunidades espirituales, es decir, de todos los que están muriendo, hay muchos que seguramente quedan en ese periodo entre vidas, volverán a reencarnar en esta humanidad, en este mismo planeta, y otros seguramente ya no lo harán porque estarán en un nivel vibratorio, mental, moral y espiritual, acordes a un nivel más inferior porque no alcanzaron ese desarrollo moral y espiritual que necesitaban para mantenerse en este planeta que está pasando por este cambio vibracional para mundo de regeneración. Entonces, démonos cuenta que las mismas entidades espirituales nos hablan que no teniendo otra alternativa, nos envía la peste para que sean revisados los códigos de valores humanos y el amor sea la gran luz que envuelva las vidas en los próximos días de regeneración. Aquí, entonces, ya hace una correlación moral con la situación de la pandemia. ¿Por qué el porqué de la pandemia? ¿Por qué tenemos que establecer una correlación moral? Nos dice que es para que sean revisados los códigos de los valores humanos. ¿Cuáles son los valores de la vida? ¿Cuáles son los valores del relacionamiento humano? ¿Qué consideran los seres humanos que vale más? ¿Los valores materiales, los valores espirituales, los valores financieros o los valores espirituales?
que se puedan desarrollar aquí en este plano de la vida, ¿no? Y todos esos actos de desamor que se ven en el mundo, entonces también cobran una situación vibracional deficiente para nuestra humanidad, para nuestro planeta, y por eso ahí este mentor espiritual nos habla que el amor sea la gran luz que envuelva las vidas en los próximos días de regeneración, porque ese va a ser el lineamiento, ¿no? Es el legado terapéutico del Maestro Jesús de Nazaret que nos dejó como la ley de amor esa línea de trabajo interior del camino, como decía el Maestro Jesús en su época, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, porque es a través de esa ley de amor que se superarán todos los problemas morales relacionados con las enfermedades. Entonces, esta pandemia obviamente está enmarcada dentro de las leyes divinas, dentro de este proceso de transición planetaria que estamos observando, pasando de mundo de expresión y pruebas a mundo de regeneración, pero a pesar de que no lo veamos en el corto espacio de la dimensionalidad de una vida, está enmarcada dentro de la justicia y la bondad divina. ¿Cómo podríamos negar que Dios en su providencia pues tiene muchos mecanismos para que las humanidades evolucionen en los diferentes confines del universo? Y se hace muchas veces cuando no logramos superar las cosas a través del autoanálisis, del cambio, a través de la voluntad, entonces vienen estos sistemas coercitivos individuales o colectivos a través de estos mecanismos de la justicia y la bondad divina para que se revisen esos códigos morales, como veíamos en la diapositiva anterior, y podamos entonces rehacer el camino, que es el camino que debe seguir nuestro planeta en el mundo de regeneración. Y se da la situación precisamente para que estas emigraciones espirituales se den de nuestro planeta hacia otro planeta en todos aquellos espíritus y personas en este plano que vemos que están recalcitrantes en el mal, recalcitrantes en los valores morales negativos, recalcitrantes en los actos de desamor. Cuando ellos desencarnen, cuando ellos mueran, no van a pertenecer más a esta humanidad, sino pasarán a un mundo acorde a su nivel mental y vibratorio y será un mundo de expiación y pruebas como tal, ¿no? Entonces, todo esto, pues obviamente está enmarcado dentro de esa providencia divina que tiene para el desarrollo de las humanidades en los diferentes puntos del universo, ¿no? Y entonces nos hablan estos mentores espirituales dentro de esta obra que ellos desde la comunidad, y hablan desde la comunidad espiritual, es decir, una esfera espiritual, no sé, seguramente ubicada en las proximidades, digamos, de la estratosfera. Entonces, pero estamos hablando de una comunidad espiritual, ¿no? Esferas espirituales, ¿no? Que no las podemos ver con nuestros ojos físicos porque están en una dimensionalidad diferente, ¿no? Y dicen ellos, los mentores espirituales, que desde nuestra comunidad, esa comunidad espiritual, mirábamos el planeta terrestre que lentamente se envolvía en una voluminosa cortina de sombras. Era el resultado de la emisión mental enfermiza de sus habitantes. Y es el producto, muchas veces, de la maldad humana que las formas pensamiento colectivas cogen ese clima psíquico, esa psicosfera psíquica del planeta, y así como están las nubes, digamos, en un día nublado que está próximo a llover, también existen esas nubes psíquicas que, como sombras, digamos, de la densidad de los pensamientos negativos colectivos de los seres humanos, ¿no? Y entonces dice que también observamos tormentas que se ataban relámpagos veloces bajo el comando de los venerables guías espirituales del amado planeta, en tentativas de diluir las condensaciones mórbidas acumuladas. Es decir, los fenómenos de la naturaleza son utilizados por los mentores espirituales también para producir una
un saneamiento de la atmósfera psíquica, porque permite, entonces, a través de estos elementos, de estas descargas, generar una limpieza de todos los pensamientos deleterios condensados que pueden haber en la atmósfera, en la psicosfera del planeta, ¿no? Pero aquí viene una causa moral por la situación que vivimos, ¿no? Porque dentro de los análisis que nos aportan en esta obra, nos dice cómo la falta de respeto a la naturaleza, con el envenenamiento de la atmósfera, de los ríos y nacederos, en cuanto el mar está reducido a depósito de desperdicios que viene destruyendo su fauna y su flora, la densificación de la psicosfera general por la emisión de ondas continuas de odio y de degradación moral, llegando a niveles brutales de conducta, con el aumento de los feminicidios y crímenes de características primitivas, respondían por la tragedia que entonces se aproximaba del planeta querido. Esto cuando estaba para iniciar el brote epidémico que dio origen a la epidemia y después a la pandemia, ¿no? Porque desde esas dimensionalidades, observando todo este conjunto de situaciones en desrespeto a la naturaleza y estos comportamientos humanos, esta densificación de la psicosfera, sus pensamientos, las vibraciones de odio, todos estos crímenes que vemos que son tan primitivos y que se repiten en diferentes lugares, pues todo eso debe tener, digamos, un límite. Y esos límites obviamente generan una vibración que permite sintonizar el accionar de estos virus en la mente humana y en los campos biológicos humanos, ¿no? Hoy día que ya se establecen esas correlaciones entre lo biológico, lo psíquico, lo inmunológico, lo mental y lo emocional, ¿no? Entonces, nos dice el doctor Becerra Meneses, también un médico que fue aquí en el plano Tierra, que todo aquel que se encuentra en la faja inmunológica favorable a la contaminación, debido a su conducta moral, que se ha permitido, experimentará el escalpelo de la desencarnación. Es decir, porque obviamente muchos, la estadística lo muestra, muchos, la mayoría no mueren a través del coronavirus, pero muchos sí han muerto precisamente porque seguramente tienen entonces esos condicionamientos o esos estados vibracionales que permiten o que favorecen esas, esas ataques de los virus y que permiten fijarse vibratoriamente. Entonces, hay una afinidad vibratoria entre el individuo susceptible y el virus, llamémoslo entonces en este caso el coronavirus, así como existe con las bacterias y otras enfermedades que siempre se dan a través de estas leyes de afinidad vibratorias. Todo elemento biológico tiene un campo vibracional determinado, igual nosotros también lo tenemos, y para que una enfermedad, un virus, una bacteria penetre y se desarrolle, se necesita esa afinidad vibratoria con ese virus por las causas espirituales que sean, pero también por las brechas inmunológicas que el propio sistema inmunológico deja por la situación de la conducta moral del ser humano, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que permite explicar el por qué, ¿no? Entonces, también corroborando ese mismo concepto, André Luis, que también es otro médico, ahora en el plano espiritual, nos habla que los desajustes morales nos hacen vulnerables a la invasión microbiana. Y esto lo dijo él hace más de 30 años en esta obra que se llama Evolución en dos mundos, que se consigue en español y que permite entonces comprender esa correlación entre las situaciones de orden moral de los seres humanos y las enfermedades, ¿no? Por esas mismas leyes de afinidad que enunciábamos, ¿no? Entonces, en esta obra, Divaldo Pereira Franco y Manuel Filomeno Miranda nos aclaran que también la espiritualidad
genera una cobertura y un amparo vibratorio a través de esas providencias divinas, ¿no? Entonces nos dice que la divinidad providenció reencarnación de apóstoles de la caridad para estas épocas, ¿no? De transición planetaria, de misioneros del conocimiento, de sabios de la tecnología para mejorar las condiciones de la vida en el planeta. Y eso ya lo estamos viendo. Hay personas jóvenes, muchachos, ya adultos algunos, que son, digamos, realmente virtuosos en el campo de la tecnología y están haciendo aportes valiosos para avanzar rápidamente en ese campo, ¿no? Pero también han reencarnado embajadores de la vida espiritual, proclamadores del amor, del respeto a la vida en todas sus expresiones. Ellos vienen de esas dimensionalidades espirituales superiores para impulsar el desarrollo moral y espiritual del planeta y amparar a la humanidad en estos procesos de cambio, ¿no? Y dice que ellos sensibilizarán millones de seres que anhelaban por el bien y la verdad. Como dice un dicho por ahí que escuchamos con frecuencia, los buenos somos más, y la gente dice eso, en realidad es, eh, es, una, es una verdad que nos involucra seguramente a toda la humanidad, porque la cantidad de seres aún que permanecen o que quieren permanecer en el mal realmente son menos en nuestra humanidad. Y por eso ellos, digamos, si no alcanzan los niveles que están teniendo su última oportunidad de cambio en esta existencia, tendrán entonces que ir a engrosar las filas de estos planetas similares a la condición vibratoria en que ellos viven, ¿no? Entonces, ellos desde esas colonias espirituales veían que se avecinaba la hora de que en estas colonias descenderían al planeta en desolación los equipos socorristas en nombre de Jesús, sumergiéndose en reencarnaciones redentoras y atendimientos específicos durante la actual y demás calamidades que vengan a acontecer. Entonces es probable que en este proceso de transición planetaria no solamente tengamos la pandemia del coronavirus, seguramente vendrán otras cosas posteriores y, es decir, ya no estaremos nosotros en este plano, sino en el mundo espiritual y volveremos a regresar en otras épocas, en otro lugar, pero vendrán, digamos, otros aspectos también en este proceso de transición planetaria. Por eso es necesario mantenernos firmes con toda la fe necesaria eh, en Dios y en todos estos guías espirituales que orientan los procesos, llámese ángeles guardianes, ángeles protectores, espíritu familiar, etcétera, que están amparando a todos los seres humanos en estos momentos de crisis en la humanidad, ¿no? También dice que formarán caravanas de socorro, pues ya están tomadas las providencias para recibir a los hermanos que desencarnarán bajo la trágica tempestad viral. Y seguramente ya lo están haciendo desde el mundo espiritual, porque de esta forma están recibiendo en diferentes puntos del planeta toda esta cantidad de seres humanos que están desencarnando por esta causa. Igual ocurre, digamos, en determinadas tragedias colectivas, pero aquí, que está ocurriendo de una forma general en el planeta, entonces los puntos de socorro, estas caravanas de socorro, están ocurriendo de forma simultánea en diferentes lugares de nuestro planeta, ¿no? Entonces, están conscientes, como dicen los mentores espirituales, que la tarea que a todos nosotros estaba destinada tenía el objetivo de disminuir la intensidad de la epidemia cuando estaba aún en esa fase de epidemia. Ahora transformada en pandemia por el hecho de encontrar esparcida por el orbe planetario en razón de la facilidad del contagio, es decir, los transportes terrestres, aéreos tan rápidos que hay hoy día, ¿no? Esa labor sería realizada a través de construcciones espirituales en las regiones foco de contaminación, auxiliando a los individuos en el mantenimiento del comportamiento sereno, abstención de extravagancias que desconecten el equilibrio emocional y las reflexiones mentales en el día a día existencial. Entonces, uno de los mecanismos
como dice acá, es la construcciones espirituales, donde en las regiones focos de contaminación. Y ellos desde la espiritualidad saben cuál han sido los grandes focos o los países donde hay más focos de de esta contaminación del coronavirus. Y en esas regiones espiritualmente eh, colocando estas construcciones para desde allí influenciar a los seres humanos en el mantenimiento de ese comportamiento sereno, de abstención de extravagancia, etcétera. Es decir, todo orientado al equilibrio emocional, mental y espiritual, para que en el día a día los seres humanos se mantengan más tranquilos, más serenos y sobre todo más concentrados en las labores de servicio, de ayuda que necesitan realizar y sobre todo manteniendo la armonía interior y exterior para poder contribuir a la psicosfera de equilibrio del planeta, ¿no? Entonces, así como aquí en en el mundo material hay hospitales y hay organizaciones de salud, etcétera, Ministerio de Salud, eh, toda una organización jerárquica en este campo y núcleos de investigación. También en el mundo espiritual existen las clínicas espirituales, los hospitales espirituales, a donde llegan algunos de de estas personas que desencarnan o mueren bajo condiciones difíciles por este coronavirus y son llevados a estos lugares también, ¿no? Pero nos dice los mentores espirituales que entidades elevadas que contribuyeron para el progreso de la humanidad en el área de la salud en el pasado participarían de los laboratorios de investigación, es decir, en estos mismos laboratorios de investigación aquí en el plano físico, reciben inspiración de estos compañeros espirituales que de la espiritualidad mayor inspiran muchas de estas investigaciones también para que los resultados sean más rápidos en el tiempo y puedan tener los resultados que se esperan para beneficio de la humanidad. Dice que otros espíritus igualmente especializados en el área de la salud se hospedarían en hospitales tradicionales e improvisados, considerando el volumen de pacientes que necesitarían de apoyo y terapéutica especializada. Es decir, en esas construcciones que estarían en estos lugares contiguos a a los lugares donde se atienden los pacientes COVID, para que puedan ser entonces amparados, puedan ser fortalecidos y asistidos, no solamente pacientes, sino también el personal de salud que es asistido en todos estos procesos, en todos estos momentos, dándoles muchas veces fortaleza, coraje y fluidos espirituales que ayudan a soportar la carga asistencial que muchas veces se tiene desmesurada en algunos lugares cuando se han rebasado los tiempos de los turnos determinados, ¿no? Entonces, vuelven y nos repiten, vuelven y nos recalcan que solamente el sentimiento del amor, conforme lo expresó Jesús y lo vivió, logrará modificar los paisajes humanos en este momento. Y esto ya no es solamente una retórica filosófica o moralista, sino que ya es una realidad científica, porque varios estudios que hay hoy día, por ejemplo, eh, nos muestran cómo especialistas dentro del área de las cirugías, dentro de las áreas clínicas asistenciales, colocando este sentimiento de amor y incentivando el desarrollo del sentimiento de amor a sí mismo en los pacientes, logran establecer procesos terapéuticos mucho más rápidos, más eficientes que cuando este sentimiento no se logra desarrollar. Entonces, la misma relación entre los personal de salud con pacientes familiares que estén vinculadas al sentimiento del amor potencializa el proceso terapéutico que el paciente y la familia necesitan. Entonces, así nos lo dice el doctor Bernie Siegel, un cirujano, oncólogo pediatra en los Estados Unidos, que ha publicado varias obras sobre esta temática,
La primera de ellas, Amor, Medicina Milagrosa, y la segunda, Amor, Paz y Autocuración, que pueden conseguirse en español, también en nuestros medios, ¿no? Entonces, por eso son aportes diversos que hacen diferentes investigadores, pero que están en esta línea, en la línea que Jesús nos demarcó como la ley de amor para una terapéutica integral en este campo, frente también a la pandemia que hoy vivimos, ¿no? Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿para qué sirve la pandemia? ¿Para qué ha servido la pandemia desde el punto de vista moral, espiritual, desde el punto de vista humano, social? Pues muchos efectos seguramente vemos que ha tenido, pero de tener, así como tiene una causa espiritual, debe servir para una consecuencia espiritual, para una consecuencia moral, para una consecuencia, bien sea en lo personal, en lo colectivo, en lo social, en lo normativo, en tantas cosas, ¿no? Porque a pesar de que la pandemia ha servido para que algunos usufructen de esas situaciones y traten de enriquecerse, se comprometen en sus comportamientos ético-morales y espirituales cuando así actúan, ¿no? Entonces, dentro de estos efectos de la pandemia hemos visto que ha permitido para muchos un mejor compartir en familia, pero para otros este compartir en familia ha sido un desafío y una prueba profunda porque han tenido que practicar pues la tolerancia, la comprensión, la paciencia de estar viviendo y de unir el área de trabajo con el área familiar. Esto ha sido todo un desafío para muchos, pero una ganancia para muchos otros también, ¿no? La comprensión afectiva para plantas y animales que han sido beneficiados realmente con este periodo de la pandemia, cuando hubo los aislamientos tan rigurosos, y entonces pues muchos se volcaron hacia estas hermanos menores como son las plantas y los animales, ¿no? Un mejor autoanálisis de todas nuestras situaciones eh, nos ha llevado muchas veces a aprender la humildad para poder solicitar ayuda, para poder brindar ayuda cuando así también se necesita. Una mayor búsqueda de Dios se ha visto, porque cuando no se comprenden las cosas que ocurren en este plano de la vida, buscamos razones superiores que nos ayuden a entender. Y a veces esas razones están en la causa primera de todo lo insistente, en la inteligencia suprema del universo, como es Dios. Y también para muchos ha sido un proceso para comprender los procesos de igualdad y cómo podemos eh, mejorar los valores espirituales frente a los valores materiales, porque nace un sentimiento de solidaridad muchas veces, de servicio, de calidad material también, para brindar dentro de esos valores espirituales elementos de valor material en esa situación de ayuda que se da muchas veces de unos países a otros, pero de unas comunidades a otras, de unos individuos a otros, de unas familias a otras. Entonces, los efectos de la pandemia realmente dejan cultivar en el corazón y en la mente humana situaciones realmente favorables para el desarrollo espiritual de la humanidad. Así como se han dado situaciones críticas también, ¿no? Y este proceso de las que llamamos desencarnaciones, pero son las muertes colectivas o individuales de una forma que ha colocado a la humanidad y al campo de la salud a enfrentar el duelo de otra forma, una forma diferente a la cual no estábamos acostumbrados ni el personal de salud, ni los pacientes, ni los familiares, ni las instituciones también que ayudan en estos procesos finales de la existencia, porque vienen situaciones diversas que nos imponen a través de estas normas necesarias por los ministerios de salud de los diferentes países a tener unas restricciones para evitar la transmisibilidad, para evitar los contagios, y tenemos que asumirlas. Entonces, es ahí
donde esas desencarnaciones, esas muertes colectivas, las tenemos que entender dentro del marco de una serie de leyes divinas, de leyes universales, como la reencarnación, la ley de causa-efecto, la ley de evolución, la ley de justicia, amor y caridad, y que todo esto realmente nos permite entender que cuando se dan es porque existen unas razones profundas, filosófico-morales, que ayudan a explicar el por qué están ocurriendo, ¿no? Entonces, y curiosamente, a pesar de las estadísticas, donde hay unos grupos que tienen ciertas morbilidades que son los más vulnerables para este tipo de virus, este coronavirus, inclusive el solo hecho de la edad, ¿no? Entonces ya constituye un gran riesgo. Por eso la prioridad para vacunar a los mayores de 80. Y sin embargo, vemos que personas sobreviven a estas pandemias, es decir, desafiando todas las estadísticas epidemiológicas al respecto, ¿no? Y entonces todo eso nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué estas personas, digamos, de estas características sobreviven? ¿Cuál es su trasfondo moral o espiritual que tienen? ¿O cuál es la causa biológica, inmunológica, social, mental, emocional o espiritual que tienen en su mundo interior que les permita entonces convertirse en un símbolo de la sobrevivencia a la pandemia, ¿no? Entonces, muchos de estos aspectos tienen que ver o apuntan hacia una transformación moral. Y en una charla anterior que hacíamos sobre unos aspectos parecidos, veamos el caso de este señor de 104 años en los Estados Unidos que sobrevivió al COVID-19 y duró varios días en la unidad de cuidado intensivo, y el día que salió con aplausos, digamos, del hospital. Pero también veamos este caso más reciente de esta abuelita. Ella es una francesa, se llama Lucille Random. Nació, miren ustedes, el 11 de febrero de 1904. 1904. Todavía estaba encarnado inclusive León Denis y varios de los continuadores de la doctrina espírita después de Kardec, ¿no? Y ella, naciendo en esta época, 1904, pues se halló a la pandemia de la gripe española de 1920, que como dijimos, ocurrió o se originó fue en Francia, y ella es una monjita francesa que vivió desde esa época, y entonces le tocó experimentar precisamente esta pandemia de 1920. Después vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, y ahora le tocó vivir la pandemia del coronavirus. En el mes de enero, a mediados de enero, ella se contagió de coronavirus, teniendo ya 116 años y estando próxima a cumplir los 117 años. Pero a principios de este mes de febrero, pues superó esta sintomatología viral, y como dice ahí, ella estuvo aislada en su habitación, y el 8 de febrero, pocos días antes de cumplir los 117 años, se informó que se había recuperado, convirtiéndose en la sobreviviente más longeva del virus. Entonces, ¿por qué sobrevive una persona, digamos, con estas condiciones? Hay que mirar, hay que analizar ese trasfondo moral o espiritual en estos seres humanos que tienen esta longevidad, y que a pesar de que su cuerpo ya esté más debilitado, la fuerza seguramente inmunológica que responde también a esa interacción de la sintonía mental o espiritual que tenga, tiene algo que ver en esta situación, ¿no? Ella decía que no tenía miedo al COVID-19. Decía ella, no, o dice, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir, pero me gustaría estar en otro lugar,
junto a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela, ¿no? Y si ustedes ven que ella tiene ahora ya 117 años, pues ¿dónde va a estar su abuelo y su abuela y su hermano mayor? Pues obviamente en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, de alguna forma ella entiende, comprende que esa dimensionalidad espiritual es una realidad y que ya con todo lo que ha vivido, incluyendo el coronavirus eh, de por medio, pues seguramente ya, como dice ella, le gustaría estar en otro lugar junto con sus familiares, sus padres, sus abuelos y su hermano, ¿no? Entonces, a esto nos ha llevado la pandemia, ¿no? A que los abrazos ahora sean tal vez de esta forma. En algunos lugares del mundo tienen este tipo de, eh, digámoslo así, recubrimientos en plástico entre familiar y paciente, pero que con unas mangas de plástico permiten dar esos abrazos que se han perdido en la pandemia y que ahora el temor y el miedo no permiten hacerlo con toda la naturalidad como antes se hacía. Entonces, obviamente, por las restricciones, por las recomendaciones, pero aquí se han diseñado este tipo de aditamentos para que esa interacción humana no se pierda. Y así sea por una pared de plástico delgado, permita ese acercamiento de los corazones que se quieren, de los corazones que vibran, digamos, por la misma sintonía de la familiaridad. Entonces, y que puedan reencontrarse, puedan acercarse y sentir esa vibración amorosa que hay entre ellos y que entonces es una fuerza terapéutica que puede cimentar la fortaleza del sistema inmunológico de juntos, eh, que se abrazan en este abrazo no solamente físico, biológico, sino moral y espiritual. Entonces, eh, dicen los mensajeros espirituales que sumergidos en reflexiones, aguardábamos el anuncio para descender al planeta amado y encender las luces de esperanza y coraje, así como la confianza en Dios y en sus mensajeros encarnados y desencarnados, es decir, en este plano y en el mundo espiritual. Entonces, mire qué cosa tan interesante, los guías espirituales, quienes están, digamos, en esa dimensionalidad, algunos lo llaman ángeles, algunos lo llaman protectores, etcétera, están, digamos, precisamente descendiendo de sus niveles superiores de las esferas espirituales. ¿Para qué? Dice, para encender luces de esperanza y coraje. ¿En dónde? En nuestros corazones, en los corazones de los pacientes, en los corazones de los familiares, en los corazones muchas veces de los directivos administrativos, que también a veces dentro de esa frialdad para manejar las cosas, también necesitan de esas visiones esperanzadoras y ese coraje, porque también son tocados en sus familias por algunos de sus miembros que han enfermado o han muerto, ¿no? Y sobre todo la confianza en Dios y en los guías espirituales. ¿Para qué? Para que esa fuerza terapéutica, como lo llama el doctor Jeff Levine en su obra Dios, Fe y Salud, nos permita entender que en esa tríada profunda entre Dios, la fe y la salud, siempre habrá una correlación profunda, enseñada por los grandes eh, mentores y propagadores de los mensajes desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Entonces, esa línea, digamos, de fe en Dios es una línea profundamente terapéutica, ¿no? Y por eso entonces la salud mental en los tiempos de pandemia, pues es uno de los aspectos que más preocupa a la humanidad, a la sociedad, a los países, ¿no? Pero no solamente la salud mental, sino la salud espiritual, porque en esta salud espiritual también, que tiene un trasfondo profundo por la influencia tanto de los espíritus superiores como aquellos inferiores que perturban a los seres humanos, ¿no? Entonces, hay realmente perturbaciones espirituales durante la pandemia y entonces ellos nos aclaran
que hay diversos tipos de obsesiones que no se pudieron realizar antes y ahora se facilitan del mundo en desorganización para que sea empeorada la situación psíquica de los seres humanos. Y obsesión, para los que no están familiarizados con el tema, es el término con el cual Kardec define la acción persistente que un espíritu malo, imperfecto, tiene sobre otro, ¿no? Y entonces son, llamémoslo, perturbaciones espirituales que pueden ocurrir en medio de todas las tragedias que vivimos. Además de eso, se suman las perturbaciones espirituales en estas situaciones. Y es el concepto de un virólogo del equipo espiritual, el doctor Eduardo, que aparece aquí en esta obra, en el rumbo del mundo de regeneración. Pero como no hay desamparo de la providencia divina, también estas comunidades de odio y de venganza de las fases espirituales inferiores están siendo desarticuladas y sus miembros están siendo orientados a reencarnar por última oportunidad para escoger un futuro mejor en lo que ellos desean realizar como última oportunidad para el desarrollo, ¿no? Entonces, esto es realmente muy importante porque de las diferentes colonias espirituales que pueden haber, tanto de luz como aquellas comunidades espirituales que están en las zonas más inferiores del planeta, están siendo desarticuladas. ¿Para qué? Para que el planeta en conjunto, que está pasando a un nivel superior, también se limpie de todo ese lastre espiritual inferior y todas esas construcciones vibratorias inferiores que existen y que están siendo desarticuladas según nos revelan en esta obra, ¿no? Entonces, esta pandemia puede ser una prueba para muchos, puede ser una expiación para algunos pocos, puede ser una misión para aquellos investigadores y una oportunidad en ese campo de la misión, pero también situaciones que nos han puesto a mirar de otra forma la muerte o desencarnación. Entonces, es una enseñanza en general para toda la humanidad, así como lo podemos ver desde el punto de vista filosófico, moral y espiritual, ¿no? Entonces, nos hablan de que estuvieron una visita espiritual a un hospital público y donde dice que durante el día era posible observar el surgimiento de rayos luminosos que salían del hospital, digamos, que estaba aquí en el plano Tierra, en dirección del infinito. Y dicen estos mentores espirituales que eran las oraciones de los servidores fieles del Evangelio, de las madres abnegadas, de las familias dedicadas al bien, de los seres resignados y los trabajadores de la línea del frente, especialmente enfermeros y auxiliares de enfermería, que evocaban sus vibraciones, alzaban sus oraciones hacia, hacia esa divinidad, hacia Dios, y que se convirtieran y ellos los veían como rayos luminosos. Entonces, cada vez que nosotros oramos dentro de nuestros hospitales, dentro de las clínicas, dentro de los centros de salud, etcétera, están emitiendo esos rayos hacia esa espiritualidad superior como parte de los aportes que podemos hacer para el mejoramiento de la psicosfera. Entonces, también desde esa dimensionalidad, los hospitales, eh, gracias a la finalidad que tienen, mantienen un grupo de espíritus gentiles, dice, que procuran mantener el orden en los alrededores. Así como existen, digamos, el personal de vigilancia en el campo físico, también existen la contraparte en la dimensión espiritual y evitan estos guardianes espirituales, digámoslo así, que determinado tipo de espíritus inferiores puedan seguir acompañando muchas veces a los pacientes, a las víctimas, y no los dejan penetrar en los círculos, digamos, de trabajo del hospital, ¿no? Entonces, todo esto son situaciones que nosotros no observamos a diario, obviamente porque no tenemos esa percepción de un sexto sentido, sino apenas nuestros 5 limitados sentidos. Pero todos aquellos que pueden observar la dimensionalidad espiritual y los campos de energía pueden observar no solamente la contraparte física vibratoria, sino la parte espiritual y
hay unas realidades que innegablemente ocurren a pesar de que nuestros sentidos no las perciban, ¿no? Y entonces ellos que observaban un expresivo movimiento de encarnados y desencarnados, es decir, de personas en este plano y personas en el otro plano, así como vienen familiares a los hospitales a averiguar qué pasa con sus seres queridos, también padres, familiares y otros afligidos vinieron del mundo espiritual para visitar a los parientes que se encontraban bajo la sospecha de el COVID, ¿no? Porque estaban visitando este grupo espiritual, estaban visitando un hospital público desde la dimensionalidad espiritual, ¿no? Veían ellos también espíritus sufrientes, buscando a personas amadas dentro de los ámbitos etéricos del hospital. Y también algunos espíritus inferiores que buscan alimentarse de las energías de los seres humanos. Entonces, eso también ocurre y son situaciones que no se perciben, digamos, por el personal encarnado o en el campo físico, ¿no? Ellos, en esta visita espiritual que hicieron a este hospital público, hicieron un acompañamiento a una joven enfermera que llevaba los resultados de 13 pacientes, de los cuales 8 salieron positivos para COVID-19. Y este equipo espiritual pasó varias horas de la mañana atendiendo desde esa dimensionalidad espiritual a los hermanos contaminados, es decir, a los pacientes contaminados, auxiliándolos en el equilibrio del sistema inmunológico y principalmente la armonía interior, intuyéndolos a buscar la oración que les daría fuerza. Entonces es cuando un paciente que está acostado en una camilla, muchas veces solo, es asistido espiritualmente y es orientado a que dedique un momento para su renovación interior, para su oración, para conectarse, digamos, y abrirse a la espiritualidad mayor, y eso le va a ayudar a su sistema inmunológico. Dice que se auxilia en el equilibrio del sistema inmunológico tan necesario para cualquier enfermedad. Entonces, esto era el trabajo que hacían estos equipos en esta visita en el plano y ocurre en muchas instituciones y en nuestros hospitales también, ¿no? Entonces, esta enfermera, a la cual la hacían espiritual, ella se contaminó con el virus, fue portadora asintomática, contaminó a sus padres, a su hermano, su padre que era de 62 años, que además tenía un disturbio cardíaco y problemas de la presión arterial, sucumbió, o sea, murió por la falta de un respirador, falleció por el virus y cuando murió, desencarnó, fue llevado a un hospital espiritual a continuar en esa recuperación de la convalecencia allá en el mundo espiritual. Ella empezó a tener algunos pensamientos suicidas porque se sentía culpable de la muerte de sus familiares, porque tal vez no entendería la dimensionalidad y sin embargo ella fue inspirada por los guías espirituales con estos elementos de coraje y de fe para que se mantuviera firme en el trabajo que estaba realizando dentro del hospital como enfermera, pero también para que fuera el brazo fuerte para su madre que quedaba aún en esa unión familiar y consanguínea eh, de, su, de su madre, digamos, en esta encarnación, ¿no? Entonces, ella tenía una cualidad y ella atendía con caridad a sus pacientes, era muy caritativa, tenía una sensibilidad en ese sentido y atendió a una paciente de nombre Francisca que desencarnó o que murió pues, por el COVID-19 y esta paciente que murió desde el mundo espiritual se convierte en inspiradora del trabajo de esta enfermera, porque antes de morir esta paciente le dijo a la enfermera que siento que voy a morir, pero del cielo vendré a cuidar de la señora, tengo certeza. Eso se lo expresaba antes, digamos, de que tuviera el desenlace final en esta existencia, esta señora Francisca, que de hecho cuando pasó a la espiritualidad, entonces se convirtió en una protectora también
de esta enfermera que le ayudaba también en sus pacientes, ¿no? Entonces, hay diferentes circunstancias que pueden ser vividas dentro del campo de las perturbaciones en pacientes con COVID-19. Ellos, estos mentores espirituales, referían casos, por ejemplo, de una persona que cuando fue notificada por el diagnóstico del COVID-19, fue tomada, digamos, por ese miedo a la muerte, se desarmonizó y se agitó de tal forma que en ese momento, digamos, un perturbador que la asediaba, digamos, aprovechó para generar y agravar la situación. Entonces, fue obviamente colocada, digamos, bajo los efectos de una dosis de un calmante, pero también espiritualmente le colocaron energías y fluidos restauradores y controlaron la situación de la entidad perturbadora que en ese momento estaba teniendo alguna acción, pero que no, obviamente no era vista por ninguno de los del personal de este plano de la vida, porque se está desarrollando esta escena en el plano espiritual, ¿no? También hay casos en los cuales síntomas que parecen ser del COVID resultan no serlo, pero en este caso, pues, de otra situación que nombran desde los guías espirituales, como una chica que tenía estas síntomas típicos de la enfermedad, pero notaron esta presencia de un adversario desencarnado que se le vinculó al centro mental y le irradiaba energías enfermizas hacia el aparato respiratorio, generándole una sintomatología. Esto, pues, es realmente patologías vibratorias, patologías espirituales, no contempladas dentro de las academias de medicina, de salud o enfermería, porque están dentro de una dimensionalidad de la comprensión espiritual de la vida, ¿no? Y narran aquí en esta obra que este mentor Claudio le aplicó bioenergías para poder debilitar a este espíritu perturbador y lograr entonces su apartamiento, ¿no? Ella, digamos que pertenecía a un estrato de mucha pobreza. Ella suplicó, ella quería que le internaran, por lo menos para poder comer, para tener como descansar, y lloraba que la pudieran hospitalizar. Obviamente no tenía los criterios para ello, y entonces se concluyen allí que en este mundo tan rico de extravagancias, el virus del hambre igualmente está matando vidas, porque no solamente el virus del coronavirus, sino la desnutrición y el abandono social, la extrema pobreza, cobra vidas constantemente, y a veces es parte de esos infortunios ocultos que los seres humanos viven en la soledad de sus familias o de sus lugares donde viven, en la extrema pobreza, pasando hambres profundas, y entonces era lo que ellos observaban desde esa dimensionalidad espiritual, ¿no? Entonces, como nos dice el Evangelio en este capítulo 13 precisamente, que en las grandes calamidades la caridad se manifiesta y se ven generosos impulsos para reparar los desastres, pero al lado de esos desastres generales hay millares de desastres particulares que pasan desapercibidos. Y si podemos ubicar algunos de estos desastres particulares, poder mitigar en alguna forma el dolor, el sufrimiento, el hambre, es decir, todas las circunstancias que se permitan para mitigar esos infortunios ocultos, debemos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, eh, como decían los mentores espirituales, del trabajo espiritual frente a las perturbaciones espirituales durante la pandemia, ya en esta parte final de nuestra charla, que nuestra labor es inspirar a las personas a las conductas saludables, a abrazar las directrices de seguridad propuestas por las autoridades de salud, a mantener el comportamiento moral y de convivencia doméstica, desarrollando los sentimientos de solidaridad y respeto, cooperación y vinculación con el mundo espiritual.
He ahí el objetivo de estos grupos espirituales que ayudan a inspirar estas conductas saludables en pacientes, en personal de salud, administrativo, etc. Y por último, mirar que el libro Espíritus en su pregunta 740, cuando se habla de la ley de destrucción, Kardec preguntó que si las plagas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades, y la espiritualidad superior respondió que las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia y de demostrar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios. Asimismo, lo ponen en condiciones de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo en caso que no esté dominado por el egoísmo. Entonces, una vez desprendido el egoísmo, precisamente es la gran oportunidad para que a través del desinterés, de la abnegación y los sentidos de amor al prójimo se logren establecer estos lazos de solidaridad y caridad para todos, ¿no? Por último, dejamos acá lo que podemos considerar el antídoto moral para el coronavirus. Y es parte de un mensaje que está aquí en esta obra de Manuel Filomeno Miranda y Nivaldo Pereira Franco, en el rumbo hacia el mundo de regeneración, ¿no? Y nos dice que ese antídoto moral para el coronavirus es el equilibrio mental, es la irrestricta confianza en Dios, es la oración ungida de amor, son los esfuerzos de caridad que dan origen a anticuerpos que impiden la fácil contaminación. En últimas, es la ley de amor del Maestro Jesús, que como gran médico de almas y de cuerpos nos legara hace más de 2000 años y que ahora, bajo otras modalidades de comprensión, estamos tratando de entender, de comprender y de practicar. Muchas gracias a todos ustedes. Y aquí nuestra página web del AME Colombia.org, donde pueden ustedes consultar todas las conferencias que se han hecho desde hace un año y que nos permite volver a estudiarlas, a entenderlas, a comprenderlas. A todos ustedes, muchas gracias. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto. Muchas gracias. Le damos al doctor Fabio Villarraga por esta disertación que nos trae más conocimiento respecto a esta visión espiritual de la pandemia. Queremos también agradecer a los más de 125 conectados de diversas partes de nuestro país, pero también de otras latitudes de nuestro país, como Jamundí, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Chiscas, Boyacá. A todos ellos un saludo fraterno. De igual manera, a países que nos han acompañado, personas que nos han acompañado desde países como Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Nueva York, Guayaquil, Lima, Arequipa, Ciudad de Panamá, República Dominicana, Barquisimeto y Caracas en Venezuela, Uruguay, Chile, Tlaxcala, Sinaloa, Tamaulipas, México, Guatemala también. A todos ellos un saludo muy fraterno, gracias por su compañía. Hay una pregunta, doctor Fabio, dos preguntas mejor que las plantea Deli Westi. La primera es, ¿nuestra faja espiritual es independiente de nuestra faja inmunológica? Bueno, esa es realmente una pregunta interesante porque realmente sí existe una correlación entre esa faja vibracional espiritual de un ser humano y su faja vibratoria inmunológica. Lo inmunológico está en el plano biológico, ¿no? Entonces, porque todo el sistema inmunológico está compuesto pues de anticuerpos, células, sustancias, etcétera, que nos protegen. Todo eso y estructuras de tejidos que pertenecen al sistema inmunológico. Pero esos tejidos inmunológicos responden a una funcionalidad y la funcionalidad del sistema inmunológico responde al nivel vibratorio de nuestra calidad de pensamientos, de sentimientos, a nuestra vibración espiritual. Entonces sí existe una correlación y no es independiente la faja espiritual
de nuestra faja inmunológica. Hay una integración. Por eso, hoy día se habla de la medicina integrativa. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos realmente integrales, desde los niveles espirituales, mentales, emocionales, etéricos, fluídicos y biológicos. Somos una integralidad. Y entonces, de hecho, la psico, neuro, inmunoendocrinología nos está demostrando que son peldaños diversos de una misma escalera. La otra pregunta de Deli es, ¿hay esperanza para los enfermos inmunosuprimidos que son buenas personas? Claro que sí, con la visión espiritual de la vida, con la visión integral de Dios, de sus leyes, de su justicia y la bondad divina, siempre hay esperanza, digamos, para todos los enfermos, no solamente inmunosuprimidos, sino todos los que tienen algún tipo de enfermedad profunda en el cuerpo, bien sea un cáncer, una enfermedad inmunológica, otra enfermedad crónica, una enfermedad deformante, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos que este cuerpo es apenas el reflejo de una existencia. Hemos tenido muchas existencias, tendremos otras más, y si en esta existencia tenemos una limitación por una determinada enfermedad, sabemos que son los efectos de unas causas que están en el pretérito y que no, muchas veces no las conocemos, por lo menos conscientemente, pero que vividas, digamos, con la fuerza, con la perseverancia en el bien, con el amor a Dios, con la comprensión de Dios y sus leyes, y superando estas situaciones, iremos o estaremos construyendo nuestros mejores cuerpos biológicos para próximas existencias, con menos limitaciones, con menos enfermedades. Y el futuro de la humanidad es ese. En la medida que pasamos de mundo, expiación y pruebas, habrán menos enfermedades que sean pruebas, habrán menos enfermedades que sean expiaciones. Y entonces el mundo será más saludable en lo físico y el mundo será más saludable en la humanidad que habitamos este planeta. Entonces, y cuando pasemos a mundo de regeneración a un mundo feliz, aún será, digamos, más saludable el planeta y la humanidad. De tal forma que las enfermedades son apenas expresiones temporales de nuestras limitaciones en el proceso evolutivo que todos tenemos. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias nuevamente al doctor Fabio Barraga, a todos ustedes por acompañarnos. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que sigan nuestro canal en YouTube. Lo encuentran como Asociación Médico Espírita de Colombia, donde pueden volver a escuchar otra vez estas conferencias que tiene la AME para nosotros. Agradecemos una vez más a ustedes. Los invitamos a que dentro de 8 días a una nueva disertación desde el punto de vista médico, espiritual, relacionando la medicina y la espiritualidad. Damos gracias, por supuesto, a Dios y al Maestro Jesús, quien es nuestro modelo y guía. Muchas gracias para todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias.